Estamos acá con el regionalista y un tema que lo tocamos atingentemente en la última editorial y en el último número, que fue parte de la editorial y también parte de una nota que elaboramos en equipo, que la firmé yo, respecto de lo que está pasando en Rancagua a propósito de la presentación ante el Tribunal Electoral Regional que hizo un grupo de 4 concejales, ¿ya? Entre ellos están 2 con quienes vamos a hablar hoy. Ahí le pediría yo a Hugo que conecte la cámara porque no está conectado de nuevo, ¿ya? Y podamos empezar. Está junto a nosotros también Rolando Cárdenas, parte del equipo editorial del Regionalista, y vamos a conversar con Hugo Guzmán, ¿ya? Quien sigue con la cámara apagada, ¿ya? Eh, y con Valentina Cáceres, la concejala independiente ecologista que se está por incorporar ya a esta reunión, respecto de 2 grandes temas. Uno, la presentación ante el TER, el Tribunal Electoral Regional, de este grupo de 4 concejales, 2 de los cuales van a estar hoy día con nosotros, Valentina Cáceres y Hugo Guzmán, y también un poco a propósito del aniversario de Rancagua que se viene y de la batalla de Rancagua, preguntarle a ambos concejales en ejercicio un poco el tema de la identidad rancagüina. Ahí estamos con Hugo. Te saludamos, Hugo, un gusto haber aceptado la invitación y estamos ya a conversar contigo, ¿ya? Sobre este tema y los que proponíamos. Por lo tanto, te saludamos, que te presentes y estamos grabando ya. Está muteado. La oportunidad de poder exponer estos temas de una manera franca, directa, me imagino sin ningún tipo de censura, que siempre se agradece. Así que encantado y disponible para poder hablar de todos los temas que sean necesarios, sobre todo lo que está ocurriendo en Rancagua, y también, por supuesto, tocar un punto de la identidad, que por ahí tengo una historia bien entretenida y sentida en cuanto a Rancagua. Ya. Ya, ojo, no estamos hablando con Joaquín Sabina, estamos hablando con Hugo Guzmán, ya, concejal en ejercicio de Rancagua, ya. Hugo, un poquito contar, que nos cuentes, para ir en alguna medida entrando en terreno, ¿cuál ha sido tu experiencia como concejal? ¿Ha sido una bonita experiencia, grata experiencia? ¿Qué te gusta de ser de representante popular en el Consejo Municipal? Mira, ha sido de dulce y a gras, pero más dulce creo yo, porque uno entiende antes de entrar a la arena política ya un poco más en primera línea, de que si va a cumplir su rol de la manera que corresponde, entonces va a sacar roncha y va a producir ciertos resquemores en personajes que están en la arena política quizás desde antes. Y mi visión desde el inicio fue entrar cumpliendo el rol, fiscalizar los actos administrativos del municipio y del alcalde. Siempre dije eso. No prometí canchas de fútbol, ni áreas verdes, ni más seguridad, no prometí nada. En mi campaña fue súper extraña, porque los vecinos, cuando decían, ya, ¿y qué nos ofrecen? En realidad era fiscalizar los actos administrativos. Y no entendían mucho porque estaban acostumbrados a que los concejales hacían algo distinto, lo primero. Sí. Y en segundo lugar, tomé decisiones importantes antes, por ejemplo, renunciar al Partido Socialista. Yo renuncié en el año 2019, antes del estallido social, unos meses antes del estallido ya había renunciado. Y también renuncié a mi relación laboral que tenía con un parlamentario, con Juan Luis Castro, de modo de llegar librecito, sin ningún amarre con nadie. Y de hecho mi campaña fue sin collera, no apoyé a ningún candidato a alcalde. Fui solito, porque entendía que tenía que llegar a fiscalizar al que fuera electo alcalde. De hecho, Juan Ramón Godoy, 10 días antes que termine la campaña, me dijo, Hugo, trabaja conmigo, pégate a mí, andemos juntos. Yo le dije, ¿sabes qué? No puedo, se me cae el discurso. Además, vamos a compartir reuniones, vamos a compartir gastos, vamos a compartir ciertas experiencias en campaña y después, si me toca fiscalizarte, va a ser complejo. Así que solito nomás. Y el tiempo me dio la razón, tengo la libertad absoluta, no le debo cuenta a nadie, no le debo plata a nadie, autofinancié mi campaña, vendí mi auto para poder financiarla. Así que eso me ha dado la libertad de poder decir las cosas con claridad. Ok. ¿Representante del Frente Amplio por algún colectivo o independiente? Sí, yo pertenezco al movimiento UNIR, que es un movimiento que está dentro del Frente Amplio, y fui por un cupo que otorgó RD. Ok,
Oka. Muy agradecido de RD, de los compañeros de lista, fue una campaña súper limpia, trabajamos bien y ningún problema, me siento cómodo en el Frente Amplio, cercano a RD, pero definitivamente pertenezco al movimiento UNIR. Oka. Rolando. Oye, sí, antes de entrar en materia, aprovechando que hizo el comentario partidario Hugo, preguntarle, ¿UNIR no está en tratativas con Convergencia para fusionarse? Es lo que ha No, salido en prensa por lo menos. sí, ha salido, hay ruido, y no sé si solo UNIR, entiendo que Fuerza Común, El de Adria, sí, claro, los dos. ya tomó esa decisión. UNIR entiendo que el día sábado hay un congreso nacional Ah, perfecto. y en ese congreso se van a tomar las definiciones. Es un tema que se viene conversando hace rato. Si se suma a Convergencia, se suma a Comunes, se transforma en partido o se mantiene como movimiento. Son todas esas las alternativas, aún no se ha decidido nada. Entrando ya en tierra derecha y mientras se conecta Valentina, Hugo, la gestión de Juan Ramón partió con Dulce de Agraz también, como tú lo has dicho, desde un comienzo. El año pasado nosotros como regionalistas publicamos un reportaje respecto de los gastos de la corporación municipal, cómo se habían triplicado mientras bajaban los ingresos, se habían crecido los sueldos de la gente de confianza al doble. Causó harto revuelo. Yo creo que fue el reportaje que en alguna medida anticipó la salida posterior de la jefa de educación, y entiendo que gatilló un tiempo después la salida también por renuncia voluntaria de Mario Avilés, secretario general de la corporación. Después vienen las presentaciones de usted en Contraloría, entiendo que fue en marzo, estuve siguiendo la prensa, en marzo respecto de un montón de gastos que en realidad, como tú bien lo dices, son bien raros y extraños, ¿ya? Y venía este plato fuerte que a mí me habían avisado que esto se venía, yo en realidad no lo creí, no lo creí mucho, dije, son las típicas amenazas de siempre, va a haber una presentación ante el TER, ¿ya? Va a haber una presentación ante el TER, y creo que se lo comenté a Rolando, que a mí, ahí se está conectando Valentina, ¿ya? A mí me vino a ratificar lo que yo en alguna medida estaba escuchando y viendo desde hace un tiempo, ¿ya? Vamos a esperar ahí que Valentina se conecte con la cámara, ¿ya? Para saludarla, ¿no? Quien está ingresando. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muy bien. Un gusto, gracias por conectarte. Justo estábamos entrando en tierra derecha con Hugo respecto de un poco las irregularidades que han habido en campaña, ¿ya? Perdón, en la gestión de Juan Ramón, empezando por lo que ocurrió en la corporación el año pasado, la denuncia que hicieron también concejales en ejercicio en marzo, y la acusación ante el TER. Y la acusación ante el Y en TER. campaña también. Y en campaña también. Recordemos que hay un informe final de Contraloría que indica que Juan Ramón tenía trabajos paralelos en 3 municipios, con horarios superpuestos, no firmando libro de asistencia y recibía los pagos de 3 municipios. Y eso fue durante campaña, por lo tanto las irregularidades partieron antes. Ok. Saludamos entonces a Valentina y Guzmán y les pedimos su opinión sobre esta presentación al Tribunal Electoral y una visión sobre la gestión municipal del actual alcalde Juan Ramón Godoy. Perfecto. ¿Quién inicia, Guzmán? Como quiera. ¿O por acá? Yo creo que respecto de nuestra acción en conjunto como concejales en ejercicio de acudir al Tribunal Electoral Regional ya como última instancia, yo creo que fuimos bastante claros en las diversas oportunidades que asistimos a Contraloría y lamentablemente por parte de la administración nunca tuvimos respuestas certeras y transparentes. Nunca vimos un ánimo de diálogo y de aclarar las cosas porque como alcalde siempre vio esto como un ataque y no como un apoyo de los concejales que buscaban mayor transparencia en la gestión. Sí, yo quiero, Edison, quizás nos guardamos mucho rato de no subir el tono o el nivel de la conversación, pero yo hoy creo que ya es tiempo de transparentar las cosas. La primera presentación que hicimos en Contraloría, que fue el 9 de marzo del 2022, el mismo día, en la tarde, Godoy nos dice a los 4 concejales que paremos de hacer show. Es decir, el alcalde de Rancagua, habiendo sido concejal, intendente, superintendente de educación y core, considera que el hecho de que nosotros cumplamos con nuestro rol de fiscalizar es un show. Eso fue desde el día 1.
Y de ahí en adelante nunca se nos dio respuesta, siempre se nos ninguneó, a veces planteamos temas en consejo, el alcalde junto con el secretario hasta se burlaron de nosotros en una oportunidad, faltaron a la verdad. Entonces, esto que hicimos en el TEL fue como ya la gota que rebalsó el vaso y decidió ir al TEL, porque definitivamente nunca nos dieron respuesta. Hacíamos preguntas súper claras, como por ejemplo, el Liceo Oscar Castro, ¿estaba incluido o no en una licitación? ¿Se pintó o no se pintó? ¿Se pagó o no se pagó por ese trabajo? Que eran preguntas muy concretas. Pero lo único que respondió el alcalde es que esto era un ataque político y que lo estábamos hostigando. Pero nunca dieron las respuestas. Y aún las estamos esperando, por lo tanto decidimos al TEL con todas estas presuntas irregularidades. Claro. Y sumando a lo que indica mi colega, un hecho aún más grave fue haber firmado el contrato de recolección de residuos domiciliarios a puertas cerradas. Y yo insisto en esto, ¿qué municipio mínimamente responsable se atreve a hacer ese tipo de acto conociendo que deben pasar por consejo? O sea, cabe preguntarse cuál es el problema del alcalde en que nosotros como concejales tomemos conocimiento del contrato más millonario que tiene nuestra municipalidad. Y ahí, por parte de la ciudadanía, yo creo que tienen el derecho también de crear hipótesis, porque nunca se dio una respuesta. El alcalde fue bastante claro diciendo que tenía la visión de control como de jurídico. Luego a la interna nos transparentaron que eso no fue así, entonces incluso los medios de prensa le mintió a la comunidad respecto del proceso. Sin comentar que por lo demás hubo un aumento en el pago de este contrato. Cuando en otros municipios, cuando se han hecho este tipo de tratos directos, lo mínimo que se solicita es acreditar que no exista otra empresa que provea de un mejor servicio. Entonces, ¿qué sucede si existía una empresa que quizás nos cobraba menos y que proveía de un mejor servicio? Son incertidumbres con las cuales siempre nos vamos a quedar porque el alcalde, insisto, decidió firmarlo bajo 4 paredes. O sea, yo fui concejal de la ciudad y a mí nunca me tocó percibir a un alcalde que se saltara al consejo para poner el contrato de basura. Habían artimañas que uno después la descubrió con el tiempo, por ejemplo, elegir una comisión ad hoc que en la medida legitima un poco la intención para dónde va la mano, ¿ya? Lo más extraño que me tocó ver fue que en un consejo, Manuel Villagra y Pedro Hernández, cuando estábamos a punto de votar la licitación, aparecen con la idea de que conocen una empresa que cobra menos, y yo le digo, ya, pero déjense de jotear. Le dije yo, si la licitación se hace sobre las empresas que participaron y no sobre aquellas que no participaron. Pero fue lo más raro, pero efectivamente, si está comprobado lo que ustedes señalan, el haberse saltado el consejo, porque además la lógica de los contratos de basura siempre es, en general, favorecer al que cobra menos. Muchas veces discutimos este tema nosotros, pero un criterio siempre significativo al momento de votar. De repente hay empresas que ofrecen más, pero el servicio es más caro. Y más o menos el marco normativo siempre te obliga un poco a elegir al más barato. Entonces, suena raro que no se pasó por el consejo, no se licitó, y además se aumentó automáticamente el presupuesto. Rolando. Sí, en este caso, Edison, para clarificar, la historia es la siguiente. Este contrato venía del 2016. Cuando asumió este nuevo consejo, nos pillamos con el vencimiento de contrato muy encima, no alcanzamos a levantar una licitación y se hizo una extensión por 1 año, porque el contrato lo permitía, hacer una extensión por 1 año. Y lo hicimos, y de la manera correcta, porque se conversó en consejo, se debatió, se aprobó en consejo, se dictó un decreto y luego se firmó la extensión por 1 año. Eso fue de agosto del 2021 a agosto del 2022. Y en esta segunda oportunidad también se trata de una extensión por 1 año, y en este caso no se hizo nada de lo que se debía hacer. No pasó por consejo, no conocimos las condiciones del nuevo contrato, Godoy firmó solo, sin avisarle a nadie, y peor aún, después de haber firmado, cuando nosotros lo llevamos a Contraloría y le enrostramos un consejo que habían cometido una falta gravísima, porque la ley es clara, sobre 500 UTM tiene que pasar por consejo. Sí. Entonces trataron de enmendar el error, de corregir la falta administrativa, y nos quisieron hacer votar en una comisión especial después de que el contrato ya estaba firmado, es decir, aprueben lo que yo ya firmé. Por lo tanto, nosotros insistimos en rechazar. Se produjo un empate, 5-5, y peor aún, tuvo que dirimir él mismo como alcalde, siendo que debió haberse inhabilitado, porque se estaba corrigiendo un error administrativo en el cual era incumbente. No se inhabilitó y votó él mismo y corrigió su propio error. Entonces, una doble falta.
Exacto. Y algo más respecto de su soberbia que me atrevo a decir, porque él no es una persona dialogante, es que como concejal le dijimos, perfecto, cometieron un error, hay que reconocerlo, debemos identificar en qué punto fue este error y mejorar los procesos. Pero ni respecto de aquello fue capaz de hacer un mea culpa, decir, me equivoqué, fallamos acá y esto es lo que propongo para que no vuelva a ocurrir. Que fue algo como que como concejala también solicité, pero que tampoco tuvo la capacidad de poder enmendar. Y acá no estamos hablando de un juego, sino más bien de 529 millones de pesos de forma mensual. O sea, no tiene la capacidad de reconocer su error propio, es una persona soberbia que no escucha el consejo eh, y sigue en su misma lógica trabajando. Lo que Ok. por supuesto como concejales no nos deja tranquilos y nos hace fiscalizar aún más todo lo que está sucediendo tanto en el municipio como también en las corporaciones. Es totalmente ilógico y aberrante que empresas de amigos del alcalde se ganen licitaciones de pintura presentando documentos falsos. Y de eso tampoco se ha pronunciado. Cuando, la única vez que habló dijo que él tenía documentación que iba a entregar y hasta el día de hoy la estamos esperando. Entonces para él todos son ataques políticos y tiene cero capacidad de hacer un mea culpa de cómo ha sido su gestión y qué elementos debería mejorar. Ok, Rolando. Sí, mira, en función de poder ilustrar a quienes nos escuchan y quienes nos van a leer en el diario, sería importante que nos pudieran hacer un resumen de cuáles son las faltas. Uno, claro, ha leído en la prensa, pero no todo el mundo tiene acceso a la prensa, que hay problemas, ya lo decía Edson al principio, de salarios, ¿no es cierto?, de un aumento sorpresivo de salario en la corporación inicialmente, después un conjunto de licitaciones que fueron hechas de manera bastante irregular y se suma esto de la basura que ustedes están relatando. Entonces, ¿podrían darnos como un resumen exactamente Sí, de cuáles han sido las faltas que ustedes lo están... tengo claro, mira. Perfecto. Desde el inicio, lo que mencionabas tú, estos sueldos abultados, cargos directivos, principalmente de la corporación, que aumentaron hasta en un 46-50% sus sueldos de un periodo a otro, de una administración a otra. Lo segundo, licitaciones con fallas importantes y con irregularidades importantes en cuanto a los plazos, la documentación presentada, la ejecución de las obras, la recepción de las obras, es decir, licitaciones completamente mal hechas. Tercero, tratos directos con empresas. Por ejemplo, hay una empresa que se creó en septiembre del 2021. La empresa nace en septiembre del 2021, es decir, 2 meses después de que asume el alcalde. Y esa empresa tiene más de 200 millones en tratos directos y venden de todo. Venden cortinas, audífonos, venden todo. Mercado Otra Libre. empresa ¿No que será vende Molchino? ¿No será antígenos Molchino? a sobreprecio, que es una empresa del hermano del asesor del alcalde, del asesor directo del alcalde, que vende antígenos a un sobreprecio que está demostrado porque yo llevé las órdenes de compra de otros municipios en las mismas fechas por menores cantidades y los antígenos estaban a 2.700 pesos, 3.000 pesos el más caro, y acá lo estaban vendiendo a 4.900 masiva. Y a la empresa que además no tenía el giro adecuado, sino que tenía un giro principal de ferretería. Y que después de que nosotros hicimos la denuncia en consejo, amplió el giro. Nosotros hicimos la denuncia el 12 de abril y el 20 de abril esta empresa va a hacer una ampliación de giro a venta de productos farmacéuticos. Luego el tema de la basura, entonces es un suma y sigue de situaciones. Claro, Y eso nos hace llegar al TEP finalmente. Podemos seguir, colega, por ejemplo, la compra de propiedades con gravámenes. En la administración pública está totalmente prohibido comprar alguna propiedad, entiéndase como casa, un bien inmueble con algún gravamen, entiéndase aquello como también hipoteca. Pero esta administración, lejos de conocer cómo se puede hacer un contrato de licitación de basura, también desconoce que no puede comprar propiedades que tengan gravámenes, aún así lo hacen. Entonces es un suma y sigue que da cuenta de la gestión de Juan Ramón Godoy. Pese a tener tanta gente contratada de su confianza, vemos que el trabajo lamentablemente no se ha hecho como corresponde y como se merece la ciudadanía. Ese punto de la compra del terreno tiene doble gravedad porque en el consejo número 40, y existe el acta, se le hizo ver que faltaba un documento, que era justamente el certificado de dominio vigente de la propiedad. Por lo tanto, lo que nosotros aprobamos en ese consejo fueron los recursos para la compra, pero no la compra. Sin embargo, con la soberbia de no escuchar al consejo, siguieron adelante, compraron el terreno, pagaron por el terreno y hasta el día de hoy no lo pueden inscribir porque hay una dificultad legal para poder hacer la inscripción del terreno. Es decir, al parecer le compraron a alguien que no es el dueño.
con platita de todos los rancagüinos y rancagüinos no están nunca más. Y lo otro también que parece preocupante y que me gustaría este espacio para poder clarificar era que nuestro requerimiento que fue ante el Tribunal Electoral Regional surgió una noticia que yo creo que es sesgada, que indica que se cayó la denuncia que hicieron los concejales. Y decirle a la comunidad que no se cayó la denuncia que hicimos los concejales, porque se divide en dos etapas. La primera es que nosotros como medida cautelar solicitamos la cesación inmediata en el cargo, porque creemos que una persona que tiene un notable abandono de deberes y que es un incompetente como alcalde. Eso es lo que nosotros solicitamos, por ser una persona electa popularmente, ni siquiera porque se diga que no hay nada malo en esta administración, no se pudo tomar esa medida cautelar, que nosotros conocíamos que era muy difícil que la otorgáramos, pero no pedíamos nada, no perdíamos nada con pedir, en pedir no hay engaño. Eso fue lo que no nos otorgó el tribunal, pero también en lo principal fue admitida la causa y ahora queda la tramitación y que Juan Ramón Godoy sea notificado dentro de esta semana. Así que transparentarle a la ciudadanía que este proceso sigue, la investigación va a seguir en el Tribunal Electoral Regional y lo que no nos otorgáramos, que teníamos conocimiento de que era muy difícil, era la cesación inmediata en el cargo por ser él una persona electa popularmente. Así que no los engañen y que no caigan en la información sesgada de los medios locales. Estimado Hugo, Valentina, a mí me tocó en alguna medida intentar hacer lo mismo que hizo Guzmán con Hugo y Valentina, con Pedro Hernández, con Carlos Arellano, que además era colega de coalición mío, y con Eduardo Soto. Y es muy difícil ser un concejal que fiscalice en el modelo chileno, ¿eh? Los alcaldes tienen como diría un amigo mío, enormes recursos para influenciar. Baste con que recuerden lo que pasó en San Fernando con el cuerpo de concejales, ¿ya? Por lo tanto, yo en alguna medida valoro bastante la pega que están haciendo, porque son concejales y concejalas jóvenes, nuevas, que en alguna medida rápido han cumplido con el rol para el que fueron electos. Yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Las concejales y concejalas no son parte de la administración en Chile, ¿ya? Ellos son parte del equipo que fiscaliza al alcalde, y entre más fiscaliza un concejal, mejor lo hace, con la prebenda de que ustedes sabrán que el alcalde donde ande va a decir que ustedes no lo dejan gobernar, que le hacen la vida imposible, que era un poco lo que me ocurrió a mí. Así que en ese sentido, valorar bastante lo que han hecho ustedes, lo valientes que han sido, en particular Valentina, y también a cuidarse mucho, porque este es un proceso que recién está empezando, y en Rancagua se han visto hartas cosas en nuestra corta historia democrática. Mira, el día 9 de marzo, cuando hicimos la primera presentación en Contraloría, el día en que el alcalde nos dijo que estábamos haciendo show, no entendiendo cuál es nuestra función, ese mismo día en la noche salió la primera funa, que yo la tengo casi enmarcada porque es mi primera funa, la tengo ahí, que fue durísima, porque los 4 concejales que fuimos pusieron una foto nuestra, que Valentina era ladrona, que Mari Carmen Orueta boteaba a los pobres, que era clasista, que Emerson Avendaño era drogadicto y que Hugo Guzmán era pedófilo. Eso fue lo primero. Reacción en redes, que no nos atrevemos a decir de dónde venía, pero fue lo que ocurrió ese día que presentamos la primera denuncia en Contraloría. De ahí en adelante nos han atacado a través de bots, de cuentas falsas, siempre están subiendo funas distintas, que no pagamos la pensión, que tenemos negocios extraños, y han subido una serie de funas y de ataques. Pero después el tema escaló y lamentablemente a la concejala Mari Carmen Orueta le rompieron su auto, le apedrearon su casa, en mi caso me amenazaron, me apedrearon la casa también y me tiraron un auto encima en la rotonda. Entonces, no tenemos la certeza y no podemos hacer el vínculo directo, ¿cierto? Con nadie, porque sería una responsabilidad, pero estas cosas están ocurriendo. Esto está en fiscalía, yo estoy con una medida de protección por 30 días, en que Carabinero viene a darse una ronda a mi casa, me llaman por teléfono, qué sé yo, y hago mención porque tiene razón, Edison, tenemos que cuidarnos. Cuidarnos de todo, en realidad, de portarnos bien, de hacer las cosas correctamente, de no pisar los palitos que nos puedan poner en el camino, estar súper atentos a todo lo que ocurre, y cuidarnos, porque finalmente, imagínate, Valentina es la concejala, me atrevería a decir, más joven, o la segunda más joven de Chile.
y ella ya está entrando con este ímpetu de fiscalizar, de hacer las cosas bien, y finalmente se transforma en un ejemplo para futuros concejales que se puedan, o jóvenes que se puedan interesar en la política, y seguir el camino que está armando Valentina, que está siguiendo ella. Así que ánimo, Valentina. Oye, Hugo, Ánimo, Valentina, colega. aprovechar de consultarles porque Edison ha acuñado un término hace tiempo, dice, Rancagua es conocida como la capital de la corrupción. Sí. Y efectivamente hay un cúmulo de historias que vienen desde la recuperación de la democracia con distintos episodios que han tenido trascendencia a nivel nacional. Y la última administración que tuvo la municipalidad de Eduardo Soto también salió fuertemente cuestionada, con querellas, denuncias que están en tramitación, etc. ¿Qué reflexión hacen ustedes que son jóvenes, que están llegando recién a la política y se encuentran con esto de que pasa y de manera muy rápida volvemos a tener ese mismo tipo de situaciones como si no aprendiéramos nada, como si la gente pudiera vivir en total impunidad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes de este fenómeno? Bueno, Primero, es nefasto. Dale. no, algo desde el punto, la lista de emociones, por supuesto que da rabia, porque uno que recorre el terreno va a Rabanal y ve que los vecinos no tienen agua potable ni alcantarillado, es un basural en donde no se toman medidas, vemos que la calle y la ciudad está llena de hoyos, vemos que los feriantes siguen sin baños, vemos que los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios siguen sin tener acceso a baños en horarios laborables que son muy extensos, que por lo demás estábamos trabajando en la comisión y era una solicitud que le íbamos a hacer a la empresa, pero Juan Ramón Godoy decidió firmarlo a puerta cerrada y saltarse ese gran punto que es de responsabilidad con nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, por supuesto, da rabia que los recursos sean mal invertidos, que se den entre empresas, entre amigos del alcalde, que por lo demás presentan documentación falsa y ganan licitaciones millonarias, que se compren cosas a sobreprecios, cuando realmente esos dineros deberían llegar donde los necesitan los rancagüinos y rancagüinas. Y eso se merece una total rabia, impotencia, pero ante esos sentimientos lo que nace es la fiscalización y la búsqueda de justicia. Bien. Eso, le cedo la palabra, colega. Gracias, Valentina. Mira, acá lo lamentable que de pronto hay actos que son rasca en realidad. La política ha estado bastante rasca y ordinaria hace bastante tiempo. Y pongo dos ejemplos. Se decidió pintar las fachadas de los colegios por 270 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué pintar las fachadas? Si eso no tiene un impacto en la educación y en el bienestar directo para el alumno que está en el aula. ¿Por qué no se pintan las salas, que es el espacio donde se desarrolla el ejercicio educativo? Se decide pintar las fachadas, ¿por qué? Porque es más atractivo, ¿para quién? Para el alcalde, para que se muestre hacia la ciudadanía, hacia los vecinos que transitan por la vereda, que se están pintando los colegios. Entonces la pregunta es, ¿para quién trabaja el alcalde? ¿Trabaja para los estudiantes de Rancagua, para los niños y niñas, o trabaja para él? Y se gastan 270 millones en pintar fachadas y además mal pintadas. Ahí hay un ejemplo. Y un segundo ejemplo, y esto no es una exageración porque yo conté, cuando uno va al teatro regional, nombraron en una oportunidad 16 veces al alcalde. Y gracias al alcalde Juan Ramón Godoy, y porque Juan Ramón Godoy, y yo conté 16 veces nombrado en el teatro. Cuando se ven las publicaciones de la página de Facebook del municipio o de la Corporación de la Cultura de las Artes o la Corporación de Deportes, es un reality show de Juan Ramón. Él aparece en todas las imágenes, en todas las fotos y en todo. Entonces, el Departamento de Comunicaciones, ¿para quién trabaja? ¿Para el municipio? ¿Para mantener informados a los vecinos sobre los programas y proyectos, como dice el decreto? ¿O es un aparato de promoción y de publicidad del alcalde? Entonces, ese tipo de cosas, la gente ya está aburrida, porque es un rasquerío cómo hacen las cosas. Yo me atrevo a decir que es ordinario, es una política ordinaria. Este comentario y de eso estamos aburridos y contra eso estamos luchando. Este comentario que hacía Rolando, yo, claro, medio broma, pero en serio, pero tengo un gran amigo que es periodista, que ustedes más o menos lo ubican, director de un emblemático medio digital hasta el 2017 de apellido Macari, ¿ya? Que cada vez que llegaba a Rancagua, se bajaba del bus, abría los brazos y me decía, he llegado a la capital nacional de la corrupción. ¿Ya? Y la verdad es que a mí, entre bromas, duele porque
esta es una ciudad a propósito del último tema que los queremos abordar, duele porque yo cuando fui concejal siempre luché porque Rancagua no se identificara solamente con la batalla de Rancagua, que fue un mito que además tiene muchos bemoles, pugna interna, un desastre, O'Higgins que hace lo que en la academia, en la academia militar se enseña como lo que no debe hacer un general en batalla, encerrarse en una ciudad sin salida, ¿ya? Entregando todo gratis para que lo asfixien. Siempre peleé y escribimos porque hubieran mitos urbanos más contemporáneos, donde reconocernos como rancagüinos, como el Mundial de 62, que nos puso en la palestra, nos globalizó por primera vez, subsede del grupo, de uno de los grupos acá, el Acto Nacional del Cobre, que como bien saben, se hizo en nuestra plaza el 11 de julio de 1971, el cobre que hasta el día de hoy sigue siendo la viga maestra de la economía nacional. Las protestas de mayo del 83 que empiezan acá en Rancagua con Rodolfo Seguel y terminan 5 años después con la dictadura. Rancagua tiene harto hito, pero cuando uno conversa con gente que no es de la ciudad, ya está internalizada esta idea de la ciudad de la corrupción, ¿ya? Porque revisen ustedes, Eduardo Soto, corrupción y actos privados reñidos con la moral, ¿ya? Librado en un oscuro proceso en donde se ha involucrado el ministro Chadwick, que se reúne 3 días antes con el fiscal de la zona sur, que curiosamente con los votos de la UIRN alcanzan la Secretaría del Senado y de un día para otro avisan que se suspende la causa, ¿ya? Los líos en tribunal en fiscalía, Rolando hablaba del Mosgat, y recuerde que aquí hubo un intendente que cayó preso, estuvo preso, un parlamentario que estuvo preso por en las plantas de revisión técnica, y yo tengo la impresión y mi sugerencia es que ustedes como nuevos actores políticos tienen que luchar contra esta imagen que una vez que se instale va a ser muy difícil revertir, que no somos la ciudad corrupta de la cual se habla en otras partes, porque para cualquier rancagüeno va a ser muy fuerte al final identificarse como rancagüeno, porque todo el mundo asocia a la capital nacional de la corrupción. Valentina, Hugo. Así es, mira, nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas bien desde el día 1, cruzamos una línea que no es fácil cruzar, porque sabemos que ahora viene la ola fuerte de vuelta, nos estamos enfrentando a gente que es poderosa. Yo me imagino que el Partido Socialista en algún minuto o va a blindar a Godoy con todo el aparataje de poder que pueda tener a nivel nacional, o simplemente lo va a dejar caer. Yo espero que lo dejen caer, por el bien del Partido Socialista, que si bien es cierto no pertenezco a su fila, pero uno por historia es de matriz de izquierda y trata de todavía idealizar un poco lo que fue el Partido Socialista en su tiempo. Cruzamos la línea, no vamos a dar un pie atrás, eso ya es una decisión tomada, vamos a seguir adelante. Las amenazas, las funas y lo que nos puedan decir, porque no hemos ganado hartos enemigos, pero también no hemos ganado harto apoyo de la ciudadanía. El sábado pasado anduve en la feria y la gente, bueno, bien concejal, al fin hay concejales que dicen las cosas, están haciendo la pega, sigan adelante, harto apoyo. Por redes sociales igual. Valentina tiene un manejo súper bueno de redes sociales y también yo me doy cuenta que ella recibe harto apoyo porque la gente está cansada ya, pues, está aburrida y alguien tiene que producir el quiebre y atreverse y seguir adelante y no venderse al sistema y no recibir, como te decía yo en el inicio, no le debo nada a nadie. Entré solito, tal vez no saqué la cantidad de votos que yo esperaba que podría haber sacado. Me sorprendió Valentina, es primera mayoría, me sorprendió con su votación. Yo habiendo trabajado de años con un parlamentario, habiendo sido presidente del Centro de Padres en 2 colegios, habiendo tenido otra, la Valentina me voló la raja. Y me alegro, porque es una chica joven, es buena, y de verdad que me alegro y lo digo de corazón. Entonces, tomamos la decisión de avanzar en esto, de avanzar juntos. Somos un bloque bien especial porque estoy yo, digamos, que tengo un poquito más de edad que los chiquillos, que la Valentina y el Emerson, que vienen del mundo más juvenil, ecologista, ambientalista, con una visión distinta del mundo, ya insertado con las redes sociales. Yo me quedé pegado en el Facebook, me cuesta mucho Instagram, y TikTok no, ya cero, no lo conozco. Está la Mari Carmen Orueta, que es una señora de derecha, pese a ser de derecha, es una persona correcta, que va con la verdad por delante, nos hemos afiatado bien, y eso demuestra de que esto no se trata de un ataque político. Nosotros somos concejales de distintas tendencias que estamos haciendo la pega y que vamos a seguir haciendo la pega adelante.
hablo por mí y me atrevo a decir también por los otros concejales, no tienen nada que sacarnos. No tenemos partes de tránsito, ni riñas callejeras, no botamos ni un papel al suelo. Entonces, como no tienen nada que sacarnos, la única alternativa que les queda es inventarnos algo, inventar esta funa y hacer estos ataques infundados. Valentina, Oye, Valentina, ¿qué piensas tú de la imagen de ciudad corrupta? Mira, yo siempre he pensado lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y lo que es malo hay que destapar la olla. Así de simple, porque siempre he notado desde fuera, cuando no era concejala, que todos estos chanchullos que pasaban quedaban en el núcleo político. Yo te tapo a ti, tú me tapas a mí, porque yo te conozco A y tú me conoces B. Entonces acá les cambiaron las reglas del juego, porque como muy bien dice Hugo, yo no le debo nada a nadie, a ningún partido político. A la única persona que le hago caso es a mi mamá en un 2x3, pero acá no va a venir ningún diputado, ningún senador, ningún partido político a decirme qué hacer. Y eso es lo que a ellos tanto les molesta, porque lo único que les queda a los FUNA es inventar cosas. Entonces, decirle, y si nos ven y si nos escuchan, que vamos a seguir destapando la olla como lo hemos hecho hasta hoy día, porque es lo que la ciudadanía se merece, y porque si llegamos acá es para democratizar la información, para que deje de estar libre de tecnicismo y para que la manejen unos pocos. Si están robando, lo tendrá que comprobar la justicia, la ciudadanía se enterará y seremos los primeros en hablar. Si tenemos que seguir fiscalizando, lo seguiremos haciendo como lo hemos hecho hasta hoy día, porque es una línea que cruzamos, una línea que es dura, que trae consecuencias, pero el que no está preparado para esto, que no ingresa a la política. Y si se quiere vender, que se quede guardadito en su casa, porque yo insisto en que los rancagüinos y los rancagüinas merecen más. Así que decirle al señor alcalde que vamos a seguir haciendo show, lo vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir transmitiendo a toda la ciudadanía como lo hemos hecho hasta hoy día. Y al que le gusta, bueno, y al que no, a llorar con la FIFA. Eso es lo que podemos decir. Rolando, Oye, Valentina, pero mira, algo que es importante que tú decías hace un rato atrás, es que si estas cosas suceden, y no suceden solo en esta municipalidad, hay historias en muchos municipios en Chile, es porque hay un sistema que permite que esto suceda. Totalmente. O sea, no es solo quizás mala fiscalización, sino que también tú nombraste procedimientos que hay que mejorar. Yo les quiero preguntar, ¿es posible extraer de esto que ha pasado, y a lo mejor ustedes pudieran colaborar publicando, quizás diciendo, mira, ¿esto por qué se produce? Porque este procedimiento A, este procedimiento B, este procedimiento C no es el adecuado, hay que corregirlo, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Eso es súper importante, porque si no nos vamos a quedar en un proceso de denuncia que puede que finalmente termine siendo una falta administrativa menor, pero el sistema va a seguir permitiendo la corrupción. Entonces, ¿cómo ustedes han visto y qué cosas pudiéramos ir mejorando en eso? En ese aspecto, identificamos que existe una falla en el flujo de la información. Existen plazos legales para la entrega de información por parte de las corporaciones que en esta administración no se están cumpliendo. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás surgió la noticia de un contrato de confidencialidad que estaban haciendo firmar a las personas de la Cormun. Solicitamos información al respecto, que se nos esclareciera la información y hasta la fecha no hemos tenido absolutamente ningún pronunciamiento. Entonces, ¿qué nos queda ir a Contraloría? Porque ellos no cumplen con los plazos, ni a los concejales, ni de otras entidades también como medios de información que han solicitado mayores antecedentes. Entonces, ahí identifico un problema grave. Pero es parte también de la lógica de creer que están por sobre la normativa, por sobre el acceso a la información de las personas y seguir operando de esa forma. Quizás levantar algún proyecto de ley que vaya en esa línea de mayor fiscalización, de mayores multas para las municipalidades para que esto no siga ocurriendo, pero que es algo que lamentablemente no ha ocurrido cuando solicitamos información. Porque hay que explicarle a la ciudadanía que, por ejemplo, las corporaciones tienen una dualidad. Por una parte son municipales, pero por otra parte son privadas. Entonces, cuando nos vienen a pedir luquitas, somos municipales, pero cuando queremos fiscalizar, son privadas. Entonces, cuando pedimos información, no cumplen con los plazos, lisillanamente la información no llega. Así que yo ahí identifico un gran conflicto para nosotros poder fiscalizar y que la ciudadanía tenga acceso a la información. Hugo. No sé si mi colega le gustaría complementar. Sí. Definitivamente, claro, es la legislación y la estructura política que nos entrega a los concejales muy pocas atribuciones y muy poco espacio para poder hacer cambios profundos en la comuna. Finalmente los alcaldes concentran mucho poder
se transforma en una especie de reyesuelos de los territorios, porque contratan mucha gente, administran muchos recursos, toman muchas decisiones. Finalmente el consejo es consultivo y en muchos casos no vinculante, porque finalmente él administra todo el aparataje municipal, digamos. Y eso que la gente a veces no lo entiende y piensa que los concejales son como ayudantes del alcalde, que somos parte del equipo del alcalde. Y tienen que entender que es todo lo contrario. Nosotros estamos para fiscalizar y para supervigilar las acciones administrativas del alcalde. Entonces, sin duda, las corporaciones, y ahora nosotros tenemos la corporación municipal, que ya es una caja de Pandora, donde hemos detectado un montón de irregularidades. Está la Corporación de la Cultura de las Artes, donde Eduardo Soto, hizo lo que quiso, y hay un tema ahí con la Corporación Cultural cuando fue creada por Soto. Está la Corporación de Deporte, la Corporación de Innovación. Entonces, todas estas corporaciones finalmente les traspasamos recursos, reciben recursos de privado, reciben por otras vías. La Corporación Municipal recibe recursos por vía ministerial también, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, está el per cápita, las subvenciones de Ley SET, y finalmente no tenemos la facultad, por ejemplo, si hay un proyecto financiado con Ley SET, que son dineros que vienen del ministerio, los concejales quedamos ahí atados de mano porque no son recursos municipales. Entonces, sin duda, hay que corregir una serie de situaciones que teníamos la oportunidad, y que lata tocar este tema, pero nos cerramos la oportunidad. Nosotros somos del 38%, me imagino Valentina obviamente también, porque trabajamos en la campaña, y lamentablemente no se pudo. Esperemos que esto que se está negociando políticamente se puedan mejorar ciertas falencias que tiene el sistema, pero peor aún, con las reglas que existen hoy, que podrían dar todo un poquito más calmo, aún así esta administración se la salta. Y las licitaciones son truchas, los firmas de contrato con la basura son truchos, entonces está Eventualmente. doblemente mal, porque el sistema no nos permite y además lo pasan a llevar. Claro. Colega, Por ejemplo, sí. sin ir más lejos, en relación a lo que mencionaba Hugo, uno está en el territorio y, por ejemplo, en el Óscar Castro, los chicos y chicas llevan semanas bañándose con agua helada porque las calderas no están funcionando. Pero, sin embargo, tenemos un alcalde que decide invertir recursos para pintar la fachada, que la están licitando por más de 300 millones de pesos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está verdaderamente el espíritu de querer crear una mejor ciudad? ¿Está en querer entregarle las licitaciones a los amiguitos, llevarse dinero? ¿O está en verdad querer mejorar la calidad de vida de los estudiantes de nuestra comuna? Porque los estudiantes son bastante claros y tienen un petitorio. Dicen que los baños inundan, que las calderas no funcionan, que muchas veces se han resfriado porque se tienen que bañar con agua helada después de educación física, pero tenemos un alcalde que decide pintarle el colegio, cuando eso jamás ha sido una necesidad. Entonces esas son las cosas que da rabia y que nos llevan a fiscalizar con aún más ganas. Para ir cerrando, agradecerle, hablando con dos subsecretarios, ex subsecretarios de Desarrollo Regional, siempre me dicen que la idea de una Contraloría Municipal especializada, que anda dando vueltas hace mucho tiempo en la administración, pero no se implementa. Entramos a la conmemoración del 1 de octubre, que más allá de lo que pensemos nosotros es una fecha emblemática, y el 5 de octubre, 279 años de la fundación de Rancagua. ¿Cuál es el mensaje de ustedes en este aniversario de la ciudad para los rancagüinos y rancagüinas? Decirle a los rancagüinos y rancagüinas y personas que habitan en Rancagua que creemos que Rancagua se merece más, merece mayor transparencia, que los recursos sean mejor invertidos y que las lucas lleguen a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Lamentablemente hemos visto que eso no está ocurriendo en la actualidad en la administración de Juan Ramón Godoy, que se superponen otros intereses que me atrevería a decir particulares, pero que transmitimos la tranquilidad, que seguiremos fiscalizando como lo hemos hecho desde el día 1. Queremos 100 veces más a Contraloría si es necesario y otras 15 veces más Altera a pedir que se siga investigando, porque creemos que las cosas no se están haciendo no se están haciendo bien y que Rancagua se merece más. ¿Hugo? Sí, mira, yo quiero decir algo distinto. Cada vez que yo me curo o tomo un trago de más, un roncito de más, cuento una historia y que es real. El capitán Antonio Millán, que estuvo en la batalla de Rancagua, que le tocó defender la trinchera sur, que fue la trinchera más duramente golpeada, finalmente no arrancó con O'Higgins, se quedó, fue tomado prisionero,
no lo fusilaron porque era un oficial y estaba herido, entonces los códigos de guerra decían que no lo podían fusilar hasta que se recuperara. Se arrancó, se fugó, estuvo en Chacabuco, y años después le correspondió traer los estandartes de Rancagua a la ciudad, un 30 de septiembre, y ahí nacen las fiestas rancagüinas, donde se hubo una fiesta y todo. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque a los rancagüinos nos falta eso, nos falta conocer la historia real, y no la que nos han impuesto de O'Higgins, el Libertador y todo su cuento, que al igual que Edison, yo cuestiono harto cuál fue la estrategia de O'Higgins, el haber sacrificado una ciudad y haber tomado esa decisión, siendo que Carrera lo esperaba en Angostura y hubiese sido un muy buen lugar, o por último en el Cachapual, antes de entrar a la ciudad, y más encima le rendimos honores. Entonces, yo creo que a los rancagüinos nos falta conocer de historia, conocer de tradiciones, mantener tradiciones, pero buenas tradiciones. Se han perdido, por ejemplo, las fiestas rancagüinas, los carros alegóricos, pero a la antigua, cuando se hacían alianzas. Cuando yo era, aquí una incidencia, disculpa Edison, pero cuando yo era presidente del centro estudiante en el Óscar Castro, tú eras concejal. Entonces, recuerdo que en ese tiempo se hacían alianzas entre las poblaciones y los colegios. Sí. Y habían actividades deportivas, y se hermoseaba la ciudad, se hacían los carros alegóricos, y eso falta, volver a Rancagua con las tradiciones antiguas, con las buenas tradiciones, y que los rancagüinos nos sintamos orgullosos, y que podamos ser la ciudad de las fiestas primaverales, y no la ciudad de la corrupción. Okay. Rolando, ¿algo que decir? No, agradecerles, por supuesto, sí, a ambos concejales la gentileza que han tenido con nosotros. Es muy importante difundir aquello que sucede en la ciudad. A veces son malas noticias, pero no siempre. Tener concejales que estén dispuestos a fiscalizar, que lo hagan con mucha dedicación, también es importante. Así que felicitarlos y sigan por ese camino. Sí, felicitarlos a ambos. Han sido una grata sorpresa para la ciudad. Un ejemplo también para muchos concejales que de otras comunas. Recuerden ustedes que Rancagua igual es referente para el resto de las comunas, y para concejales como ustedes, que sigan fiscalizando, y estaremos pronto viéndonos. Agradecido por la gentileza que tuvieron de conversar con nosotros. Abrazos. Hasta luego. Muchas gracias, eso. Que esté muy bien. Que estén bien.